En el año 1941, a 2 años escasos de haber finalizado la Guerra Civil Española, Alemania comienza la invasión de Rusia, en un intento de Hitler de conquistar la Unión Soviética Occidental para repoblarla de alemanes y hacerse con los ricos recursos de aquel país. Y es en este contexto donde Hitler reclama al general Franco que se han devuelto los favores que le prestó durante la Guerra Civil Española, por lo que en medio de una época de hambre y escasez en España se hace una llamada al voluntariado para ir a Rusia a luchar contra el bolchevismo, y que se concretó en un grupo de 18.000 voluntarios aproximadamente de diversos estatus sociales, pero sobre todo compuesto por militares veteranos. El número de alistamientos superó con creces las expectativas, cerrando el proceso de admisión en poco tiempo y otorgando el mando de la División Azul al general Agustín Muñoz Grandes, militar con amplia experiencia en combate y, según contaban, buena capacidad de liderazgo y cercanía hacia sus subordinados. Aunque en un principio Alemania reclamaba exclusivamente militares experimentados, lo cierto es que la División Azul quedó formada por un conjunto de personas de distinta procedencia, y si bien es cierto que la mayoría fueron militares, también se alistaron sobre todo universitarios e incluso menores de edad con el consentimiento paternal, y entre las ventajas que les ofrecían estaba la paga de doble sueldo, la que percibirían de acuerdo al rango que tuviesen equiparado al mismo rango alemán, y la de España, que sería el mismo sueldo que la Legión, y además sus familiares tendrían derecho a un subsidio, y también doble ración de cartilla de racionamiento, entre otras ventajas más. Así, el 13 de julio de 1941 partían desde Madrid y con destino a Alemania Oriental las primeras unidades, entre una gran expectación popular. Una vez en Alemania se transformarían en la 250 División de Infantería de la Wehrmacht, tras 2 meses de preparación para el combate. El nombre de División Azul fue apodado debido al color de las camisas, que eran azules. El resto del equipo era idéntico al uniforme regular alemán, a diferencia del escudo con la bandera española y el emblema falangista. Uno de los primeros destinos de la División Azul era Moscú, por lo que tendrían que viajar hasta la ciudad de Smolensk, donde se reunirían con el resto de ejércitos para iniciar los ataques, y aunque una parte de la división pudo hacer el viaje en tren sin problemas, a otra parte, y debido al mal estado de las vías y a la falta de transporte, les tocó recorrer a pie una distancia aproximada de 900 kilómetros para llegar a su destino, al que no pudieron llegar porque Hitler emprendió una ofensiva en Tigvin, con el objetivo de cortar la ruta de suministros hacia Leningrado, con lo que daría la orden de mover 3 divisiones a socorrer el frente norte y entre ellas la División Azul. Así, la división fue apartada del 9º Ejército e incluida en el 16º Ejército, haciendo que estas divisiones dieran la vuelta, girando hacia el norte y perdiendo la oportunidad de participar en la toma de Moscú. A mediados de octubre de 1941, tras recorrer en 40 días casi 1000 kilómetros a pie, la División Azul ocupó sus posiciones en el flanco occidental del río Volkhov, cerca de la ciudad de Novgorod, teniendo su bautismo de fuego el 12 de octubre y permaneciendo en este frente hasta agosto de 1942, frente que, según relataban los propios divisionarios, era estático, al contrario de lo que pensaban que iban a encontrar allí. En los primeros días de agosto de 1942, Hitler preparaba el definitivo asalto a Leningrado y a la División Azul se le encomendó asediar la ciudad desde el flanco sur. Así, durante todo el mes, las compañías se fueron trasladando de forma escalonada desde Novgorod hasta Novolisino, donde empezarían a tomar posiciones en el sector Kolpino, una parte industrial de la capital. La diferencia de este frente con respecto al del Volkhov era que, al contrario de aquel, pantanoso y cerrado, este frente era llano y más urbano. Este frente se dividía en 4 sectores: Pushkin, Pavlovsk, Federovskoye y Krasny Bor. Durante todo este tiempo, la División Azul intervendría en los asedios a la ciudad desde las afueras, debido a la gran resistencia del ejército soviético. Fue a finales de agosto cuando los soviéticos contraatacaron en la ofensiva de Siniavino, provocando muchas bajas al ejército alemán
y tras duros combates donde la División Azul sufrió más de 250 muertos. Fue en enero de 1943 cuando el Ejército Rojo inicia la Operación Iskra, con el objetivo de romper definitivamente el cerco a la ciudad, que ya duraba 900 días. Allí, al sur del lago Ládoga y con temperaturas por debajo de los 40 grados bajo cero, el segundo batallón de 269 Regimiento fue casi aniquilado, sufriendo más de 400 bajas. Hay que señalar que fue el segundo batallón del 269 Regimiento el más condecorado y valorado de la División Azul, tanto por los alemanes como por los soviéticos. La operación Iskra terminó el 30 de enero con victoria soviética. 2 semanas después se inicia la operación Estrella Polar, con el objetivo de derrotar al ejército norte y liberar Leningrado. De esta forma, 3 divisiones soviéticas avanzan desde Kolpino y hacen retroceder a la División Azul hasta Krasny Bor, donde se libraría la más cruenta batalla vivida por la División Azul en el frente ruso, y a pesar del incesante ataque soviético, no consiguieron romper la línea. Finalmente, la ofensiva continuó durante 6 meses, aunque con menos intensidad, convirtiéndose prácticamente en una guerra de trincheras. Posteriormente, y al caer Stalingrado, la situación cambió y los españoles fueron relevados por más tropas alemanas, a la vez que la división pasó a ser comandada por el general Emilio Esteban Infantes. Finalmente, los aliados presionaron a Franco para que retirase a la División Azul del frente ruso, y se da la orden de repatriación el 10 de octubre de 1943. Como prólogo y para concluir el vídeo, diremos que no todos los divisionarios volvieron. Se estima que entre 1.500 y 2.000 se enrolaron en otras unidades alemanas, principalmente en la Waffen-SS, y otros marcharon a combatir a la resistencia francesa e incluso algunos llegaron a Yugoslavia y lucharon contra los partisanos de Tito. Quizás el enemigo más tenaz al que se enfrentó la División Azul antes que al Ejército Rojo fue el frío, ya que aquel año el invierno fue especialmente crudo, teniendo que soportar temperaturas de hasta 52 grados bajo cero. Finalmente, entre los diferentes reemplazos, aproximadamente 45.000 españoles integraron la División Azul. Unos 5.000 murieron, unos 11.000 resultaron heridos y sobre 400 fueron hechos prisioneros y enviados al Gulag. Los supervivientes volvieron a España en 1954.